conformidad y demás, sino les aparezca directamente que ustedes revisen y analicen. Les comparto primero un archivo donde yo seleccioné algunas actividades que pueden llegar a aparecer en el parcial, porque yo no vi el temario. Y mañana continuamos con los temas que no lleguemos a ver hoy. Pero al menos esas cuestiones seguro las tienen que tener presentes, las que les compartí. Es solo del primer trabajo práctico donde seleccioné las actividades, ¿sí? Miro la imagen que me mandaron recién. ¿Quieren que empecemos por ese tipo de actividades? Ver funciones definidas por tramo. Sí, profe. Sí, profe, por favor. Ese parcial en el 2022, profe. Ah, una más cercana. Bien. Mientras conecto la pizarra. El viernes no compartí nada de la consulta porque solo entraron 2 o 3 alumnos y fue una pregunta de límite y no era muy compleja, por eso no compartí el archivo, aviso. Algunos sí estaban esperando eso. Ese punto del ejercicio que preguntan y cuál sería el archivo antes de comenzar para no olvidarme, sí es un posible punto del examen. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, pero ahí pasaron otra imagen que se ve mejor. Yo creo que estaría, no sé, descargar la otra. Voy a mirar el chat. Sí, ese es otro tema. Es otro tema. Sí, no sé cómo quiera.
Bien, igual esta está mejor, me parece, porque está bastante completa, parece todo un poco. Fíjense, en la consigna les da una función que está definida por tramos cuando aparecen así los sectores. El primer tramo, que es el opuesto del valor absoluto más 2, es para los x que son mayores a 2. Entre x que estén entre menos 2 y 2, inclusive menos 2 y 2, hay una función cúbica que es menos 2x al cubo más 8x. Una función cúbica incompleta. Y en el otro caso hay una lineal. Acá el 0,5 lo pueden escribir como un medio, no hay problema. Y ustedes saben que el valor de la pendiente puede ser cualquiera, puede ser un valor positivo, un valor negativo, cualquier número real, ¿sí? Excepto 0, porque si es 0 no es función lineal, sino es una constante. Para los x menores a 2. Entonces, está definida para todos los números reales. Lo que tienen que considerar nomás es qué tipo de función corresponde a cada tramo. Acá, en esta consigna, les dice que determinen el conjunto del dominio e imagen de la función. Yo siempre les había dicho cuando trabajamos este tipo de cuestiones es que es mejor comenzar graficando para después escribir correctamente cuál es el dominio de la imagen. Más la imagen que el dominio, pero el dominio yo me puedo dar cuenta por cómo están definidos los tramos, que estos son los x mayores a 2, acá están entre menos 2 y 2, y después son todos los que son menores a menos 2. Entonces, todo el eje real del eje x es dominio, no hay problema por eso. Entre las 4 consignas que tienen que determinar, una es el dominio de la imagen, por otro lado la representación gráfica, y el tercer ítem es analizar si la función es continua en x igual a 2. Acá ya le dicen qué lugar ustedes tienen que ir a analizar. Para que una función sea continua tienen que cumplir 3 condiciones, ¿o no? Me voy a admitir. Au Veloso y Fabián Sotelo, que son los primeros que me aparecen, les puse como coanfitrión, entonces si alguien más se va sumando, lo pueden aceptar, les agradecería. Bien, ¿recuerdan cuáles eran las 3 condiciones para probar que una función es continua en un punto? Primero creo que era que f de x solo tenía que tener su imagen, ¿puede ser? Claro, condiciones de continuidad son 3. Después era que el límite de x teniendo a x sub 0 tenía que tener la función y que la imagen y el límite tenían que ser iguales. La primera que tiene que existir f de x sub 0. La segunda es que tiene que existir el límite. Yo siempre le solía escribir entre signos de preguntas, no importa, porque lo que ustedes tienen que revisar es que... Y la tercera es que ese f de x sub 0 sí existen, porque vamos a la tercera, sí es verdad que pasan las dos anteriores. Si una cae, ya no va a ser continuo. El tema que en alguna de las otra posibilidad en este caso es que les llegue a preguntar si se puede clasificar esa discontinuidad. Entonces, por ahí no traten de quedarse como no existe esta, entonces no siguen probando. Porque acá que no existe imagen es que no existe la imagen, y entonces por lo tanto tendrán que decir no cumple una de las condiciones, pero al menos tendrán que dejar escrito cuáles eran las 3 condiciones que ustedes iban a analizar. ¿Está? Nosotros sabemos que esta sí va a cumplir porque ya vimos que está definida para todo el dominio, excepto que en algún punto no esté definida, pero acá no hay ninguna asíntota ni nada por el estilo, entonces seguro vamos a encontrar la imagen. El tema está después en el límite. Y lo que tienen que considerar y no olvidarse es que cuando buscamos un límite puntual y queremos ver su existencia, sí o sí tenemos que usar el teorema de los límites laterales. Entonces acá, este límite se lo va a calcular por
¿sí? Que eran los límites laterales cuando yo revisaba la función a izquierda y a derecha de un punto en particular. ¿Quién va a ser nuestro punto particular en este caso? X igual a 2. El X sub 0 que interesa en esta actividad es X igual a 2. Profe, ¿Sí? cuando se calculen los límites laterales, solo va a existir límites si los laterales son iguales. Y los laterales son iguales, claro, porque el Bien. teorema de la existencia de límites es que si los límites laterales existen y son iguales, existe el límite en ese punto. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Tenemos la primera función o tramo 1. Porque necesitamos graficarla. Dice que son para los X mayores a 2. Recuerden que nosotros tenemos que considerar ese extremo en donde cambia siempre porque es el primer punto que tendría imagen, pero cuando es mayor sabemos que en ese lugar para el gráfico de esta función nosotros vamos a hacer el redondito sin pintar, como un redondito abierto. Significa que en el punto 2 no hay imagen para esta función, pero sí los que están muy, muy cerquitas. ¿Está? Entonces, seguro en nuestra tabla de valores va a estar el 2 por más que no esté incluido y cualquier otro que sea mayor. ¿Elijo cualquiera? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces acá en esta función tengo que es menos del valor absoluto más 2. Y esos son los valores de X que tomé. Entonces, menos del valor absoluto de 2 es 2 o no. Que es positivo, sabemos que nos da el mismo valor. Más 2, se fue. Me da 0. Para 3 tengo el opuesto de 3 porque el valor absoluto de 3 es 3, pero el signo negativo está fuera del valor absoluto. Más 2 me va a dar menos 1. Entonces, si bien no es una función lineal específicamente, pero sabemos el comportamiento de la función valor absoluto, que tiene como dos rectas que se van a unir en algún punto. ¿Está? Dos rectas con distintas pendientes, distinta orientación. Profe, ¿Ah? ¿Sí? una pregunta. ¿Pero no sería mayor a 2? O sea, no podríamos especializar con 2 porque no es mayor igual. Ajá, eso es verdad. Pero nosotros siempre tenemos que dar igual el valor para representar gráficamente, porque si no damos valor en esta, van a pensar, por ejemplo, pongan en el 3 y después no saben cómo unir a ese punto. En la gráfica ahora vamos a marcar que exactamente en el 2 no es ese valor que nosotros tenemos, pero lo vamos a unir en ese punto con un redondito abierto con el valor que me dan menos 1. Claro. Entonces, como les decía, si bien no es una función lineal, sabemos que a cada lugar va a ser una línea recta la gráfica del valor absoluto. Y en ese caso, con 2 puntos que tengamos, es suficiente. Profe, entonces lo que va a pasar es que justamente como estamos tomando el 2, pero según la condición el 2 no debería estar, simplemente va a poner un circulito abierto en el 0. Un circulito abierto en ese lugar y lo voy a unir con el otro, la recta con el menos lugar 1. para ese tramo. O el siguiente tramo. Ajá. Acá los valores que puede tomar X están en este sector, entre menos 2 y 2. Ahí sí se incluye el menos 2 y se incluye el 2 también.
pero la función es 2x al cubo más 8x. Y acá podemos dar los extremos, menos 2 y 2 y algunos interiores. ¿Qué pasa en este caso? Que la función es cúbica. Puede ser que en alguno de esos valores que estén entre menos 2 y 2, ahí haya una raíz o no. Sí. Bien. Si reemplazo por el menos 2, ¿cuánto da? 0. 0. Tenemos menos 2 por menos 2 al cubo, así tienen que cargarlo en la calculadora, más 8 por menos 2. Esto les da menos 16, menos 8, pero multiplicado por menos 2 le da 16 positivo y este lagar le va a dar menos 16. Por eso obtienen que la imagen en ese lugar es 0. ¿Está? Y como la imagen en ese lugar es 0, ese punto es una raíz. Entonces podemos ir pensando que acá empieza nuestra función y después puedo darle el otro extremo. Me alejé porque ver si por allí podemos llegar a darle 1 adentro para ver si la curva es distinta nomás. Cuando reemplazan por 2, tienen menos 2 por 2 al cubo, más 8 por 2, y eso les da ¿cuánto? 0. ¿Vieron? Ahí tienen otra raíz. En particular, los dos extremos son raíces, entonces necesitamos dar por lo menos 2 puntos dentro de ese intervalo para saber cómo se comporta la función. Entonces, podemos elegir el menos 1 y el 0. Porque en el 0 vuelve a dar 0. Si yo reemplazo menos 2 por 0 al cubo más 8 por 0, ¿qué voy a obtener? 0. 0. Justo la función que eligieron acá tiene las 3 raíces dentro de ese tramo. Cuando reemplazo por menos 1, este es un menos 1, no sé si lo ven bien, menos 2 por menos 1 al cubo, Menos 6. por menos 1 les da menos 6. Sí. Bien. Si tengo 0, se va al menos 6 y en algún momento vuelve a 0, tendría que bosquejar al menos aproximado. Pero después pasa que de entre 0 y 2 vuelve a ser 0. Entonces me conviene tomar otro valor más acá. Pero eso tiene en particular que esta es función cúbica y que las 3 raíces que tiene esa función cúbica están dentro del intervalo que está definida para esta función por tramos. Por eso se hace tan largo o extenso todos los valores que uno tenga que calcular en este caso. Profe, ¿sí o sí tendríamos que tomar otro valor ahí o podríamos dejarlo ahí porque ya encontramos todas las raíces? Claro, pero mira, entre 0 y 2 hay 2 unidades. Y acá me está dando 0 en el 0. ¿Y cómo represento 0 en el 0 y 0 en el 2 de nuevo? Tengo que saber más o menos cómo se comporta al menos en un valor entre esos dos. Ah, claro, claro. Menos 2 por 1 al cubo más 8 por 1. Acá me va a dar menos 2 más 8. Este lugar me va a dar 6 positivo, ¿no? Sí, profe. Estamos. Necesitamos, vuelvo a repetir, muchos puntos porque justo las 3 raíces están dentro de ese intervalo que ustedes le dieron en donde está definida la función. Está bueno que hayamos elegido este modelo porque no se parece a ninguno de lo que nosotros vimos en el trabajo práctico. Profe, y viendo simplemente el gráfico con cada uno de los tramos, ¿no es posible decir si es continua o discontinua?
No se acepta, sino hasta la parte analítica. Vos podés saber si es continua o discontinua gráficamente y eso te va a ayudar a saber si lo que calculaste en las condiciones está bien o mal. O sea, te va a ayudar a tener un control, pero no se acepta que se defina, o sea, que se diga que es continua o discontinua por la representación gráfica. El último tramo considera para los x menores a -2 y es una función lineal. Entonces necesitaría nuevamente solo 2 puntos. Y aunque sea menor que -2 y no exactamente igual, en ese tramo de todas maneras vamos a representar por ese número. -2, -3, -4. Claro, pero puedo elegir uno solo, ¿o no? Sí. El -2 y uno más. Porque fíjense que ya tuvieron que hacer 5 cálculos en el anterior. 0,5 más. Y acá vamos a elegir el menos 0,5 por 2 más 3 les da 4. ¿Es profe 2? No, porque es -2, así que le va a dar 1. 2 no es profe? Sí, 2. Porque cuando multiplican un medio por... Voy a borrar números. Porque aunque le quiera arreglar, va a quedar desprolijo. Están muy callados hoy. Todos concentrados. Le da -3 medio más 3. Tengo que dar 1,5. Entonces tenemos los 2 puntos que nos permitirían graficar esta recta. Voy a hacer un poquito para que se puedan ver todos los valores que nosotros tengamos que representar. Y esta gráfica va a ser lo más aproximadamente posible. Por suerte ninguno de estos resultados nos dio valores tan grandes, así que eso capaz nos ayuda a no hacer tan... Vamos a ir hasta 6. Profe, Sí. hay una variante de este ejercicio que es así también función por tramo, pero en vez de darnos todos los valores de las funciones, en la función, creo que la segunda función nos daba unas incógnitas que decían que eran continuas en cierto punto. ¿Es posible que eso también entre en el parcial de ese estilo? Ah, sí, cuando les dice que sea continua en tal punto y no tienen un valor de C o de B o de K. Claro, encontrar el valor. Sí. Cualquier tipo de las actividades que aparezcan en la guía pueden ser evaluadas. Si bien por ahí uno mira los modelos de exámenes como para tener una idea de qué se tomó antes, cualquiera de los que aparezcan en la guía son los que pueden llegar a aparecer en su parcial. Nuestro eje X, nuestro eje Y. El tramo 1 tienen que considerar que eran para todos los X mayores a 2. El tramo 2 se utilizaba para los X que estaban entre 2, perdón, entre -2 y 2. Estos que están acá.
Este otro me daba para los x que son menores a menos 2. Entonces, estos puntos puedo utilizarlo en esta parte del eje. Entre menos 2 y 2, tengo que representar estos que están acá en el tramo 2. Y el tramo 1, que es la parte del opuesto al valor absoluto más 2, para los que estén en esta parte. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Entonces, nosotros utilizamos para representar el menos 3 y menos 2, esto último que representamos acá. En menos 2 nos daba 2. Tal 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque hasta ahí nos aparece. Me voy a ir hasta el menos 2 y voy a tener el primer punto. En ese punto, ¿se pinta el puntito? No, profe. No, porque era menor que menos 2. Entonces tengo que hacer un redondito más abierto, considerar que ese no está incluido. Y después la recta me dice que, o sea, otro punto de la recta es el menos 3, que me da 1,5, que acá va a ser de nuevo aproximado por acá. Y este punto sí pertenece. La recta comienza desde ese cerito, pasa por ese redondito abierto, y acá puede ser cualquiera. ¿Pero por qué tienen que continuar estirando la recta? Porque por ahí cometen el error de considerar que el punto, que con 2 puntos yo represento la parte de la función lineal, que es una recta, pero después me marcan solo la parte que ustedes utilizaron acá. Si decimos que con esos 2 puntos yo sigo, o sea, puedo seguir para abajo. Además, porque los x que toma esa recta son menores que menos 2. Entonces se va la recta para aquel lado. Y que Pero, yo grafique profe, una parte nomás, no importa, porque después tienen que considerar que esa recta es continua y es infinita hacia abajo, cuando tienen que distinguir su imagen. ¿Está? Porque ese error es muy común. ¿Sí? ¿Te escucho? no, que más o menos con que vos estires un poco se entiende igual, ¿no? No hay que hacer Claro, no hasta hay que abajo de la estirar hoja. mucho, pero sí tienen que tener cuidado cuando van a mirar la imagen de su función. Claro, no es necesario hacer hasta el final de la hoja como para que se entienda, digamos. No. Yo les estiro acá exagerado, pero porque me pasó que me ponen los 2 puntos que hicieron y cortan ahí, o le ponen un poquito más y no consideran los demás puntos. Ah, ok. Sí, profe, le pregunto algo. Ujú. Sí hay veces que se toma, porque le pregunto, porque a mí me enseñaron una vez así, que a Ujú. veces haciendo los tramos con las tablas ahí, se Ujú. pueden tomar valores que no corresponden, pero dibujándole un círculo al costado, se representa que eso es abierto. O sea, yo, por ejemplo, a veces tomo valores que no son, pero le dibujo un círculo abierto para representar que yo entiendo que no se toma, pero yo tomo para hacer el cálculo y ver qué Por valor me da ejemplo, nomás. un círculo acá para saber qué te da. Otro círculo acá, que en nuestro caso en este tampoco consideraba el 2, por eso yo le había puesto un puntito rojo. Claro, allá en la Así. tabla, por ejemplo, yo si tomo un valor que no es, le dibujo un círculo abierto y es más que nada para yo tener una idea de qué valor me da para ver cómo más o menos va a ser la gráfica, pero yo sé que ese valor en realidad no se toma, sino que yo hago para saber el cálculo nomás. Claro, o sea, es para el cálculo, porque además piensen que estos son valores reales. Si yo empiezo a tomar, como son los menores a menos 2, y en este caso no considero este punto, por ahí pueden cometer el error de quitar valores del dominio de su función, y sabemos que cualquiera, el menos 1,999, menos 1,95, menos 1,92, son números reales que están en este tramo y están muy cerquita del 2. Por eso, como nuestro dominio Eso, son pero eso funciones eso reales, es válido, profe. es válido, porque si no me Ah, ok, toman ok, al ok, menos porque yo 2, hago eso me y... van a dejar afuera a todos estos valores que estén acá. Si empiezan con Ah, otro, no sé, el menos 1,5, ok, ok. el menos 2,5, perdón.
Profe, y después tiene una pregunta sobre eso de los números que están cerca, pero para otro punto, para el de máximo y mínimo, ¿será que cuando llegamos a eso le puedo preguntar? Sí, cuando lleguemos a ese por si no nos vamos a confundir todo en el camino. ¿Estamos? No, no, que yo tenía una duda sobre esos valores de que están cerca, pero que no tocan el número. Si más adelante, cuando lleguemos a máximo y mínimo, le puedo preguntar. Sí, eso te había dicho. Vamos, cuando lleguemos a alguno de esos puntos en donde analicemos, porque si no acá nos vamos a empezar a confundir de qué estamos hablando. Bueno, gracias, profe. Bueno. Entonces, acá está la especificación de la gráfica, porque yo tengo que considerar esos puntos, si no dejo de lado una parte, no grafico la función correctamente y no me tengo que olvidar que en ese lugar tiene que haber un redondito abierto, ¿está? Porque el 2 no corresponde al dominio de ese tramo de la función, pero sí me está dando las características de los que están muy, muy cerquita al menos 2 y son más chiquitos. Para el tramo que sigue es donde tenemos muchos puntos. Ah, pero entonces más que válido es necesario hacer eso de lo que le dije yo, profe, porque si no se pierde, o sea, no es que es válido, sino que hay que hacer, Sí, hay que hacer. Lo hacíamos en porque clase. si no se pierde todo eso que está en el medio. Sí. Vamos a representar primero la otra, que también solo necesitamos 2 puntos para representar, y después nos quedamos con el tramo central, en donde está entre menos 2 y 2, que tenemos varios puntos para considerar. En esta utilizamos el 2 y nos da 0. Acá, de nuevo, si nos da 0, quiere decir que está en ese lugar. Le voy a cambiar el lugar para este tramo, el color, perdón, porque si no, no se va a notar bien. Y después, para el 3, me va a dar menos 1. Entonces nuestro menos 1 está acá. Me tendría que ir por acá, porque ahí tengo el 3 y ese punto sí corresponde a la función. Y parto de donde termina mi redondito abierto hacia abajo. De nuevo, les tiro lo que se puede en el gráfico que ustedes tengan, no hay problema, pero traten de considerar de nuevo que esa parte de la gráfica se va a ir para abajo. En este lugar la gráfica va a ser muy aproximada y tengan cuidado. ¿En qué puntos nos da 0? Acá los dos extremos están incluidos, el menos 2 y el 2. El menos 2 nos dio 0 y el 2 también nos dio 0. Entonces, alrededor del otro color, no es necesario que ustedes tengan 2 colores. Si lo tienen y así lo grafican, no hay problema, pero no es algo obligatorio. En el menos 2 también nos da 0. Y acá de nuevo no se va a notar mucho porque nuestra recta era azul. Le pinto lo más que se pueda. Y también nos daba 0 en qué otro punto. En el 0. Entre menos 2 y 0, ¿qué valor tengo? Que hice el cálculo en la tabla. Menos 1 y 1. Entre menos 2 y 0 tomamos el menos 1. Acá tengo el 0, acá tengo el 1, acá por las dudas le voy a poner el 3. Está. Entonces, menos 1, que está acá entre menos 2 y 0, nos dio menos 6. Me voy para abajo. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6 en este lugar aproximadamente.
Ay, perdón. Y tengo que bajar hasta ese lugar máximo. Acá lo van a hacer aproximados y no van a tener que buscar muchos puntos. Ya buscamos 5 en este lugar. Fíjense que desde 0 baja hasta menos 6, pero en algún momento la otra cosa que también, porque esto se puede hacer, cualquier función polinómica es continua, o sea, no tiene saltos, ¿sí? Una función polinómica es una función continua en todo su intervalo. Entonces, es posible hacer la gráfica de venir hasta acá. Perdón por el gráfico. En algún momento va a pasar por el 0 en este lugar y sabemos que en el 1 nos daba 6. Y en el 2 da 0. ¿Está? La gráfica acá siempre va a ser aproximada, porque no sabemos si exactamente justo el más grande es 6, capaz, no sé, uno un poquito más por acá nos daba un valor más mayor a esa imagen y después bajaba. ¿Está? Yo tomé como iguales distancias los 5 puntos enteros que están en ese intervalo, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, para obtener las imágenes y nos dimos cuenta que en el menos 2, en el 0 y en el 2 eran raíces, entonces el comportamiento alrededor de esas raíces siempre suele cambiar. Fíjense que acá comienza a bajar, es decreciente hasta en el menos 1 que nos dio menos 6, después sube hasta el 6 positivo, supuestamente que nos dio en el 1, y después baja hasta el 2 que sabemos que es raíz. No puedo dejar solo pintado los 3 puntos estos en donde nos dio 0, porque sería incorrecto, y también sería incorrecto solo plantear algunos puntos, o sea, tomar esta parte, quedarme acá y después creer que de todos los puntos que están de 0 a 2 nos dan 0. ¿Está? Igual, le vuelvo a repetir, el bosquejo de esta gráfica, que suponiendo que cualquiera de los puntos siguen este comportamiento, es porque una función polinómica es continua. Mi gráfico no es lo mejor que me pudo salir en la tableta, pero es algo. Se entiende súper. Ahí está. ¿Para qué necesitan el gráfico? Para orientarse. Si no se orientan de manera simbólica, al menos se van a orientar de manera... Les va a servir como para tener ese control cuando empiecen a analizar la continuidad. Porque necesitamos la imagen en el punto que a nosotros nos está interesando en x igual a 2. También nos interesa si existe límite en esa función. Y también nos interesa ver si la imagen y el límite son iguales. Con este gráfico así como está, ¿pueden distinguir cuál es la imagen de la función antes de ir a la continuidad? El dominio equívoco son todos los reales porque no hay ningún punto que esté excluido. Pero las imágenes... La imagen sería todos los reales menores o iguales a 6. menores o iguales a 6. Perfecto. Por ahí, en este caso, como acá hay imágenes, o sea, en esta función del tramo intermedio, por más que pegue este salto, sabemos que estos valores que están acá entre 0 y 2, podríamos decir, son imágenes también de la función en el tramo intermedio. Pero esta función se va al infinito negativo, esta también se va al infinito negativo, entonces tengo el margen como el valor mayor que puede tener.
Así que es correcto decir que son todos los reales menores o iguales que 6. Que nosotros reemplazamos en la tabla por el 1 y nos dio exactamente 6. Menos 6, 6 no sería, profe. No, porque esto justamente es lo que suele pasar mucho. Esta continúa para allá. O sea, entre menos 6 y 6 es la del tramo central. Pero ¿y las otras? El primer tramo va desde el 2, no, sin incluir al 2, hasta el menos infinito, porque cualquier número negativo que esté de este lado de la recta va a tener una imagen por acá abajo. Nosotros graficamos algunas, pero cualquiera de las demás van a pertenecer a esa recta. Menos 6, no, perdón, 6 hasta menos infinito sería. Claro, la otra sería, esto es lo mismo que representarlo en intervalos. Y en este caso pasa lo mismo, yo elijo que me da 0 exactamente, sí, reemplazo por 2, que sabemos que eso no puede ser, pero después para cualquier número que sea mayor a 3, 4, 5, cualquier número más grande, esta recta continúa para abajo también. Entonces las imágenes como máximo pueden llegar hasta 6, pero después va hasta el infinito. Y por eso se pone reales menores o iguales a 6, o pueden escribir en la escritura de intervalos, Menos, entonces menos infinito, menos 6, a 6. Profe, ¿y qué pasaría con el dominio? Supongamos que el último tramo, en lugar de cortarse en 2, se corta en 3. último tramo, en vez de cortarse. ¿Este tramo? Este Claro, tramo. que inicia de 2 hacia, Infinito. claro, infinito. ¿Qué pasaría si fuera en lugar de 2 el 3? ¿No pasa nada? Ah, no estaría incluido en el dominio si yo pego el salto así como está definido, considerando desde menos 2 a 2 y acá empieza desde los mayores a 3. Primero que estaría raro que te lo definan de esa manera porque siempre juegan que los valores en donde uno analiza la continuidad es en donde justamente cambia un tramo de una función a la otra. Lo que sí pueden hacerte como trampita es que no incluirte el 2 acá. ¿Viste que acá está incluido hasta el 2? Claro, Puede no aparecer incluido en el 2. Puede aparecer menores a 2 y mayores o iguales que menos 2. Y entonces ahí no vas a tener imagen en el 2. Y entonces tu dominio van a ser todos los reales menos el 2. Y que te entiendo, aparezca profe. menor a 2 acá y mayor a 2 acá. Pero no Pero, creo que te saquen toda una unidad del dominio. Porque si no, no tiene sentido estudiar la continuidad. Porque vos en el dominio ya estás dejando un tramo afuera. Se deja normalmente un punto, pero no un tramo completo. entiendo, profe. Con nuestro gráfico por acá al costado, vamos a empezar a analizar la continuidad. Si me importa en x igual a 0, esto sería ita 0. ¿En cuáles de los tramos de la función está definido x igual a 2? La primera condición que tengo que ver es si existe f de x igual a 2. ¿Qué tramo tomo para revisar la imagen de x igual a 2? El segundo tramo. El segundo tramo. Y esa imagen nos había dado 0, porque nosotros ya tenemos ese valor acá en la tabla. Es este.
Entonces, cumple con tener imagen. Y la segunda es, esto como ya lo tienen calculado, acá pueden poner el resultado. Si no, lo pueden volver a calcular, pero siempre son los puntos que seguramente ya tienen la representación gráfica. La Profe, segunda, sí. yo le pongo el valor nomás ahí o sea, en f de... Si x igual a 2 no es necesario. Ok, Es 2, no dije nada. no pasa nada. El límite de la función en f igual a 2 no podemos saber de manera directa porque nosotros queremos analizar la existencia de ese límite. Entonces, para analizar la existencia de ese límite tenemos que ir a revisar los límites laterales. De x tendiendo a 2 por derecha de nuestra función y también del límite de x tendiendo a 2 por izquierda. Profe, acá era la duda que yo le quería preguntar, Ujú. que si nosotros, bueno, en realidad no veo cuáles eran las condiciones, pero si por ejemplo en el lateral derecho yo no puedo tomar no, perdón, en el izquierdo yo no puedo tomar un valor menor, eh, x menor a -2, digamos, pero puedo tomar igual ese valor porque yo sé que no entra los x menores a -2, pero lo tomo igual para que el cálculo no sea con muchos decimales y tomar directo ese valor si yo sé que me va a dar igual. Sí, te da aproximado. Podés tomar exactamente el mismo -2, aunque Aunque sepas no que es corresponde, uno digamos. cerquita, aunque no corresponda. Si no, tenés que tomar el -1,95, Claro, -1,98. porque si no después tengo que tomar Muy cercano y el en este cálculo ejemplo no, pero hay otro por ahí donde hay que tomar el -3,99999 y es muy largo, entonces directamente tomo el valor que no correspondería, pero lo tomo igual porque yo sé que después el otro valor lateral me va a dar igual y ahí yo sé que hay límite. O sea que usted aceptaría que yo tome aunque se sabe que no corresponde, pero para que no hacer un cálculo con tantos decimales estaría bien, profe. Sí, estaría bien. Estamos tomando uno muy cercano. Si no, se van a complicar mucho. ¿Cómo, profe? Si no, se van a complicar mucho con los decimales. Acá no pasa nada porque es una cúbica, no es tan fea, pero no sé, en alguna O otra, sea o que las que tengan que estaría bien que dividir por use el un valor que no decimal. corresponde en este caso. Sí, está bien, porque es Ah, próximo. bueno, Y está si es bien. lo Gracias, mismo que profe. utilizamos para la gráfica. Porque en realidad lo que se coloca es, se reemplaza por ese punto, en que es lo que le va a mostrar, y después se pone aproximadamente igual a ese resultado. Ah, ok, pues si no quedaría con muchos decimales quedaría muy largo después el número. Claro, pero igual cuando trabajen con decimales conmigo, no sé, podemos acordar que utilicen 2 decimales después de la coma, no hay problema. Ah, ok. Nosotros estamos en este. Nuestro punto de interés es el 2. Entonces, ¿por qué la gráfica orienta o dice si no recuerdo bien cómo leer estos tramos o me confunde? Acá yo ya tengo el gráfico y me voy a la derecha del 2 y a la izquierda del 2. Normalmente distinguimos que la derecha es cuando son un poquito más grandes los números que ese número y a la izquierda cuando son un poquito más chicos que ese número. Entonces, Profe, a la derecha del 2, sí. y cuando no dan los puntos, nosotros tenemos que, digamos, evaluar en cada punto existente o cómo sería. Cuando no dan los puntos, los tienen que evaluar en donde las funciones cambian de tramo. Ah, o sea, eso cuando ya hicimos el gráfico. No, pero los dice en la definición igual. Porque ustedes en donde cambia el tramo funcionan en el -2 y en el 2. En el caso que no diga los puntos, dice en dónde puede llegar a ser o no continua, donde podría llegar a estar el problema es en este lugar y en este lugar. Que donde estoy Entiendo. cambiando de una función a la otra. Profe, Ese profe. Sí. profe, Ujú.
En el caso de que, por ejemplo, un lateral, el lateral derecho me dé, no sé, -1, y el izquierdo haciendo yo así como le dije hoy tomando. Exactamente el punto en donde no está definido. Claro, no, pero por ejemplo que yo tome el lateral derecho me dé -1 y tome el valor que corresponde, no el que no corresponde, sino uno que esté dentro de lo que me dicen las condiciones, y el lateral, por ejemplo, el lateral derecho me dé -1 y el lateral izquierdo me dé -0,99999, eso se redondea a -1, digamos. Sí, Ah, ok, ok, ok. Gracias, profe. estamos. Continuamos con este ejercicio, lo terminamos y después de eso creo que conviene, o por lo menos para los que no tienen consulta, que no se pierdan en la explicación y después conviene que analicen algunas de esas cuestiones que están consultando porque si no se van a terminar perdiendo todos. En este ejercicio nos interesa en x igual a 2. Si nosotros tenemos que analizar los límites laterales en x igual a 2, a derecha son los valores o la función que está a la derecha de ese punto, ¿está? Y por otro lado, la función que está a la izquierda de ese punto. El punto que tomemos, si tomamos exactamente 2 en las dos, no pasa nada porque lo que vamos a colocar es aproximado, ¿está? Solo tienen que tener cuidado, y por eso les vuelvo a servir el gráfico si no saben todavía manejar bien la escritura de los tramos, es qué función tengo en cada lado, a izquierda y a derecha del punto que me interesa analizar la continuidad. A la derecha voy a reemplazar por la función que está graficada en rojo, que para nosotros es el tramo que está acá. Tienen que ser x más grande que 2, entonces es la función del opuesto al valor absoluto más 2. Entonces acá van a ser el límite de x tendiendo a 2 por derecha de la función el opuesto del valor absoluto de x más 2. Y acá sabemos que exactamente en el 2 no está definida, pero vamos a poner aproximadamente. Ustedes deciden si quieren tomar 2,01, 2,02 o colocar exactamente en el 2 que nosotros ya tenemos la imagen esa, porque ya hicieron la parte gráfica, la representación gráfica, entonces ustedes tienen sus cálculos. El opuesto de 2 más 2 nos daba 0, ¿no? Nosotros ponemos aproximadamente 0 porque sabemos que, mira, cerquita de este, si yo reemplazo por el 2,01, 2,02, 2,1, seguro me va a dar un número negativo cercano al 0. Porque la gráfica empieza exactamente ahí para los que están muy cerquitas del 2. Ahora, para la función que está a la izquierda del 2, ¿qué función tenemos que considerar? A la izquierda de 2 son los números de x menores que 2. Revisen la gráfica en nuestra representación gráfica verde, que es la que está en el tramo 2, y es la función cúbica. Entonces, en este lugar van a reemplazar por la función cúbica. Límite de x tendiendo a 2 por izquierda de menos 2x al cubo más 2x. Y acá ponen de nuevo aproximadamente igual y reemplazan exactamente por el 2. Igual el 2 ahí está definido. Cuando uno calcula el límite, tienen que pensar también que no es exactamente en el punto cuando uno está calculando la existencia del límite. No es lo mismo que el cálculo del límite puntual. Por acá queremos revisar si ese límite va a existir. Para eso usamos los límites laterales. ¿Está? En ese lugar, ¿cuánto valía la imagen de la función en el 2? 0. 0. Entonces, como los límites laterales son iguales, el límite de x tendiendo a 2 por derecha, lo pongo f nomás, el límite de x tendiendo a 2 por izquierda son igual a 0, este límite existe y también es 0.
¿Está? Ahora lo que nos queda ver, pero es dejar escrito, es que la tercera condición también la va a cumplir, porque la imagen en 2 es igual al límite de x tendiendo a 2 de nuestra función definida por tramos y es igual a 0. Por lo tanto, f de x es continua en x igual a 2. Tienen que probar de manera analítica la continuidad. ¿Cómo se ve en el gráfico que es continua? Que no pega ningún salto como en este caso. La imagen, si bien la función verde, que es la cúbica, la gráfica, esa representación gráfica en verde es la función cúbica, termina en 2 exactamente porque hasta ahí está definida. La otra empieza muy cerquita del 0, perdón, termina en 0 y la otra empieza muy cerquita del 0, pero reemplazamos por 0, nos da 0, pero por todos los cercanos desde ahí empieza a decrecer. Sin embargo, en la otra función, en menos 2 nos da exactamente 0, y si me acerco, acá sería por derecha tiene la función cúbica, por izquierda tiene la función lineal. Y la función lineal en ese caso va a estar ¿en qué? El límite por este lado, en el menos 2, ¿qué valor nos va a dar? Ahí les sirve para analizar un caso en donde no se da la continuidad. En el menos 2, 0, ¿no? En el menos 2, para la cuadrática, la imagen es 0. Para la cúbica, perdón, la imagen es 0. Hasta ahí estamos. La imagen tiene en el menos 2 y es 0. Cumple con tener imagen. Ahora, cuando analizan el límite de la función, para la función cúbica va a ser el límite de x tendiendo por derecha, los más grandes a menos 2. Por x tendiendo a izquierda va a tomar esta función, ¿o no? La que tenemos graficada en azul. Si me acerco al menos 2 por izquierda, ¿qué límite tendría ahí? 2. 2. Entonces los límites laterales no van a coincidir, son distintos. Uno me va a dar 0, el otro me va a dar 2, por lo tanto no va a existir el límite. Lo primero que dicen no es que no es continua la función. Primero tienen que dejar en claro que no cumple la segunda condición de que exista el límite. Y después recién tienen que concluir que en x igual a menos 2 la función no es continua. Porque no cumple las 3 condiciones. O no cumple con tener de última el límite en la función en ese punto. Súper claro. ¿Está? ¿Qué nos queda por mirar en esta actividad? Acá estaría el límite, el ítem. ¿El de la gráfica es el A o el B? Me parece que el A es el dominio de la imagen. Y el B es la representación gráfica. Y el C es el análisis de la continuidad. Y después aparece un D. Y ahí dice, dada la siguiente afirmación, la función f de x es continua en todo punto del dominio, determine si es verdadera o falsa y justifique su respuesta. Ahí ya le di la respuesta anteriormente, en x igual a menos 2 no es continua. Pero en ese caso, no necesitan, en ese caso como tienen que decidir si es verdadero o falso, ahí sí lo pueden justificar por la representación gráfica. La función pega un salto en menos 2. La gráfica de la función representa un salto entre en el punto del dominio menos 2, porque para el menos 2 me da imagen 0, y para los que estén muy cerquita al menos 2, que sean mayores también se acercan a 0, pero sin embargo para los que estén más chicos que menos 2 y muy cerca, la imagen da 2. Eso significa que pega un salto, hace este
esto que se nota acá en la representación gráfica, y como tienen que revisar que sea continua en todo punto del dominio, y no, hay un punto en donde no es continua, y de última ahí sí, en esa parte se puede justificar por la representación gráfica. Si no quieren justificar por la representación gráfica porque no recuerdan cómo hacer lo demás, tienen que hacer el análisis de las tres condiciones. Profe, en el caso de que hagamos el análisis de las tres condiciones, tendríamos que asumir el valor que básicamente no tendría límite, que no coincidiera el límite lateral con el otro. Claro, siempre el que no coincide, porque ahí ustedes están queriendo decir que es falsa su función. Ay, no sé qué dice. Necesitan tener bastante práctica los ejercicios. Fíjense que con todas las explicaciones creo que nos llevó casi 1 hora resolver el ejercicio. O al menos 50 minutos seguro. Yo quiero Profesora, hacer una consulta sobre... habla. Bueno, le pregunto. Yo había visto en un modelo de parcial también una función definida por tramo, pero que te pedía determinar el valor de A para que la función sea continua en cierto punto. ¿Cómo nosotros determinaríamos ese valor? Dando que efectivamente se cumplan las tres condiciones de continuidad. Hay un ejercicio en la guía práctica que lo resolvimos en clase por si querés guiarte, porque no creo que nos dé el tiempo, pero les puedo decir por cómo podrían iniciar a pensarlo. Si te aparece, no sé, ¿tenés la foto? ¿Puedes compartirla en el grupo? Sí, ahí le paso. profesora, mientras tanto, ¿puede explicar muy por encima de vuelta lo de los límites? Tipo real menor que 6, mayor que 6. No te llegué a entender tu pregunta, perdón. Sobre el punto B, creo que era, de analizar los límites. Pero, Punto B de analizar los límites. sí, si le puedo explicar por encima de vuelta. Ah, Porque no en me quedo. esta, Sí, de la continuidad. la continuidad sí, que no me queda claro de por qué son reales mayor que 6. Creo que era.
Ah, eso no es continuidad. La imagen de la función. Sí, la imagen y el dominio de la función, perdón. Ahí le pasé la foto en el grupo, profe. Lo revisó, explicó lo que el compañero vio. Voy para arriba. Acá. La imagen de la función, nuestra función tiene 3 tramos. El tramo central es el único que tiene como un comportamiento distinto, que empieza en 0, baja hasta el -6, pasa por el 0 nuevamente, sube hasta el 6 positivo y vuelve a bajar al 0. En un intervalo bastante pequeño de entre -2 y 2 tiene ese comportamiento, porque es una función cúbica. Tenemos la particularidad que en esa función cúbica las 3 raíces están en ese intervalo. Entonces va a tener así como un punto donde es cóncava positiva, otros puntos donde es cóncava negativa. ¿Está? Cuando yo voy a mirar la imagen de la función, tengo que mirar toda completa, los 3 tramos, como si fuesen una sola cosa. ¿Está? Si bien esto que estábamos hablando hace un ratito, que entre esta función y esta otra pega un salto, no es que voy a excluir a este salto de la imagen, porque si me voy de vuelta al eje, hay puntos que están acá entre 0 y 1 que tienen imagen entre 0 y 1 del eje Y. ¿Está? Porque pasa por acá y sube. Entonces, cualquier valor que esté entre -6 y 6 es imagen seguro. Pero no podemos decir solamente entre -6 y 6, porque cuando nosotros hicimos la gráfica pasó eso. Sino que si me tengo en cuenta que todos los valores que son menores a -2 también están acá en este eje y yo no los grafico, esta es una línea recta y va a decrecer de manera indefinida para cualquier otro punto que yo quiera reemplazar. Solo que mi representación gráfica es una representación de la situación, entonces me da algo nomás que yo puedo ver. Pero también pasa lo mismo para este lado. Llega hasta el 0 o comienza en el 0, pues sabemos que no inclusive, pues tenemos el redondito abierto, al igual que acá, y baja indefinidamente, porque por cualquier número que sea mayores a 2, yo represento en esta función y seguro voy a caer en alguna imagen en este cuadrante que tiene los positivos de X y los negativos de Y. Entonces, las imágenes de la función nosotros las vemos en el eje Y. Como máximo nos dio el valor 6. Otro más no aparece, no vamos a analizar si específicamente es el máximo porque esta actividad no está para eso. ¿Está? Entonces, vamos a guiarnos por nuestra representación de los puntos que tuvimos en cuenta en nuestra tabla de valores. Puede llegar hasta -6, pero puede ser cualquier otro valor negativo, porque si yo me paro acá, este también es imagen, me sigo estirando y ese otro valor también va a ser imágenes. Acá fíjense que con este, nomás si prestamos atención, ya estoy entre 7 y 8, este valor que extendí un poquito, pero podría encontrar cualquier otro. Entonces, que la imagen yo la escriba de esta manera significa que son todos los reales menores o iguales a 6. Estoy considerando en el eje estos para abajo. La gráfica comienza ahí, o de última termina, podríamos decir, porque como máximo puede llegar hasta ahí, pero todos estos pueden ir hacia más abajo. Y lo puedo escribir así como reales, menores o iguales que ese número, porque todos los negativos como que ahora no se dé vuelta al eje y lo miren como el eje X al eje Y, y de ahí para abajo son todos los reales que son más chiquitos que ese número. O puedo escribirlo como de manera de intervalo, desde el menos infinito, o sea, cualquier punto que esté en este lugar, hasta el 6, inclusive, porque cuando nosotros reemplazamos había un punto que nos daba 6, que era el 1. No sé si se entendió. Creo que entendí, profe. Profe, ¿puede decirse entonces que para analizar el dominio se analiza la gráfica en forma horizontal y la imagen se analiza en forma Se vertical? analiza en forma vertical, sí.
Es lo que repetía mucho en clases, que usted tiene que mirar el eje X para el dominio y el eje Y para la imagen. Profe, ¿está mal si nosotros ponemos primero el 6 y después el infinito? Sí, O sea, porque el abro intervalo tiene un orden. El intervalo es un subconjunto de los números reales y ahí hay un orden. Si yo pongo 6 menos infinito es incorrecto y si pongo 6 infinito me estás dando el intervalo que no es imagen al revés. o sea, corchete 6 y después menos infinito paréntesis, no sería correcto. No es incorrecto. Ah, ok. Siempre desde el negativo hacia el positivo. Sí, o del menor valor hacia el más grande. Ah, Porque si tengo que escribirlo en intervalo, a esto menos 2 y 2, escribiría menos 2, corchete, menos 2, punto y coma, 2, corchete. ok. Y es el Primero el más menos y chico. después el positivo. Claro, puede ser negativo en ambos casos, puede ser uno positivo y el otro negativo, siempre tiene que ser el más chico y el más grande. Por ejemplo, si tengo que escribir un intervalo para acá que sea menos 5 a menos 3, voy a escribir primero el menos 5, coma, o punto y coma, menos 3. Siempre el valor Ah, más chico primero y después el más grande. El intervalo me está dando un orden en los números reales. ok. Profe, Sí, antes de que termine la clase de consulta, ¿podemos hacer un ejercicio de límite aplicando el hospital o...? vamos a ver. Yo también tengo un ejercicio que nos llegamos a desarrollar en clase, el tipo de ejercicio, digamos, sobre determinar un límite. Así que después, si queda tiempo, podríamos verlo, no sé. Le agrego el que consultó la compañera para que lo puedan pensar cómo tienen que plantearlo. Y después vamos al límite. El que lo voy a usar mañana en clase porque vamos a necesitar mucho tiempo es el límite que apareció en uno de los modelos parciales porque va a entrar en el parcial. Uno de la infinito. En serio, vamos a ver mañana. Acá dice que ustedes tienen que determinar que es distinto a ver si es continua o no, para que la función sea continua. Por eso la reviso. ¿Está? Si me dice que la función es continua en x sub 0 igual a 3, de nuevo, ahí pueden mirar en dónde le están pidiendo que analice el punto en donde cambia el tramo de su función. La primera parte, que es la cuadrática, es para los x menores a 3, y la segunda parte, que es la lineal, para los x mayores o iguales a 3. Entonces, si me dice que yo tengo que determinar el valor de a para que esto sea continua, quiere decir que tiene que existir la imagen en x igual a 3. Lo primero. Entonces, tengo que calcular f de 3, aunque me quede de manera simbólica. Me esperan un segundito porque si no dejo el agua, voy a quedar sin agua en la semana. Y me siento Oye, que profe, tengo problema porque la espera no me... tranqui.
Continuamos, perdón, interrupción. Acá es bueno porque en este de 3, ¿en dónde qué función van a utilizar? ¿El primer tramo o el segundo? El segundo. El segundo. Entonces tienen que hacer 3 menos 6 y eso les va a dar menos 3. Y la segunda condición es que tiene que existir el límite. O revisamos si existe el límite en x igual a 3 de esta función. Pero para eso nosotros necesitamos revisar el límite lateral a derecha del 3 de la función y también es la única manera que yo garantice que exista el límite. Y para que exista esos límites laterales tienen que ser iguales. De x yendo a 3 a izquierda. ¿Qué función voy a usar para los x que estén a la derecha del 3? Es decir, que sean más grandes que 3, voy a usar la lineal de nuevo, ¿no? El límite de esta función. X igual a 3 por derecha de x menos 6. Vuelta acá podemos representar por ese número exactamente. Para x tendiendo por izquierda son los x que son menores a 3. Entonces voy a usar la función cúbica en ese caso, cuadrática, perdón. X tendiendo 3 por izquierda de menos x al cuadrado más a por x. Yo quiero que esta función sea igual. Entonces acá de última no vamos a trabajar con aproximadamente igual, sino con igual, porque me dice busca un valor que cumpla con que en ese punto la función sea igual. Y nosotros va a pasar lo mismo que acá. Cuando haga el límite por derecha, tomo exactamente el 3 y me queda 3 menos 6, me queda menos 3. Y este menos 3 está coincidiendo con la imagen en el punto. Entonces, primero, para que exista ese límite, estos dos tienen que ser iguales. Entonces yo exijo, básicamente, que en este lugar esto me tiene que dar igual a menos 3. Porque si esos límites laterales no coinciden, no va a tener límite la función y tampoco va a ser igual a la imagen en el punto. Entonces, con esas condiciones que salen de acá, me termina quedando que el límite en menos x cuadrado más x tiene que ser igual a menos 3. Y como nosotros veníamos reemplazando exactamente en ese punto, vamos a trabajar con la expresión de la función nomás. Menos x igual a 3 más ax sea igual a menos 3. ¿Y no se puede, profe, reemplazar la x por menos 3? Digo, por 3. Sí. Ahora nos queda eso. La expresión de la función en ese caso, nosotros sabemos que tiene que ser x igual a 3 porque nos tiene que quedar una sola incógnita. Yo exijo que sea igual a menos 3, pero vamos a tratar de no olvidarnos que cuando nosotros hacemos eso, reemplazamos acá. Menos 3 al cuadrado más a por 3. Eso tiene que ser igual a menos 3, porque es lo que dijimos recién. Y esto lo podemos escribir como menos 9 más 3a igual a menos 3. Y nos queda resolver la ecuación que tenga esa expresión. Menos 9 más 3a igual a menos 3. Nuestra incógnita solo tiene que quedar a. ¿Se entiende? De ahí despejan el valor de a y ya obtienen. Pero tienen que considerar que todo el tiempo están usando las condiciones de continuidad, si no, no estaría correcto el ejercicio.
Porque la tercera, como yo ya supuse que esto tiene que darme -3, es que f de 3 es igual al límite de x tendiendo a 3 de f de x, tiene que ser -3, y entonces a debe ser igual a lo que ustedes obtengan en este lugar. ¿Sí? Y aplica lo mismo, profe, por ejemplo, si te en vez de sacar solo A, te hace sacar A y B, aplica lo mismo. Claro, solo que vas a tener una incógnita en una parte del límite y una incógnita en la otra parte del límite. Y te va a quedar como un sistema de ecuaciones, o van a ser 2 puntos en los que tengas que analizar. Ah, porque por ejemplo hay otro ejercicio donde te hace sacar A y B o M y N. Sí. Es lo mismo lo que tienen que aplicar, solo que tienen que fijarse en dónde están el valor de A y M. O M y N o A y B. A igual a 2, profe. 2 le da el valor de A. Bien. Creo que nos quedan algunos minutitos para hacer uno de límites. ¿Eligieron alguno en particular? Sí, el J o el K de los ejercicios complementarios. J o K. Voy. Punto 4, J o K sería. No, esos son los que terminé de decir hace un ratito que lo vamos a ver mañana en clase. ¿El J o el K? Claro. Sí, porque eso necesitamos un tiempo largo. Ok. No sé, un compañero quería hacer Dios. de hospital. Eso se puede hacer hospital, pero lo tenemos que considerar varias cosas en el camino, por eso. Se puede aplicar hospital porque hay como un caso particular en que se puede utilizar pensando que es f de x elevado a la g de x, pero hay una propiedad más para utilizar y además ese límite adentro tiene que tener una forma particular, como van a ver ahí que aparece 1 más 4 sobre x, 1 menos 5 sobre x. El límite de una función de ese tipo, cuando x tiende a infinito, tiende al número e. Entonces hay varias cuestiones y propiedades que hay que utilizar ahí adentro. Ok, lo dejamos para mañana entonces. Si ese queda seguro para mañana, que ya que lo había dicho hoy. ¿Todos los otros límites también? Sí, lo puede hacer realmente, no tengo ninguna duda. Bien. ¿Alguna otra duda en particular? Profe, una duda pequeña nomás, así que creo que me la puedo responder así nomás. En intervalos, si nosotros tenemos, digamos, valor absoluto mayor o igual a tanto, no importa el número, bueno, salvo que sea 0, porque ahí sí sería igual a 0, pero salvo ese caso, si es mayor o igual, sí o sí se puede sacar cota inferior y cota superior, o hay en algunos casos que no. Mayor o igual no se puede sacar nunca, Nunca. porque te queda la unión de dos intervalos semiabiertos, en el sentido de que uno va a ser desde un punto hasta el más infinito y el otro va a ser desde menos infinito hasta un punto. Ah, ok. Siempre te va a quedar la intersección de casi toda la recta excepto algunos números. O sea, la unión, perdón, de toda la recta excepto algunos números. Entonces, cuando sea mayor no se va a poder sacar, siempre que tenga el valor absoluto. Y otra cosa más, que el entorno solo es válido cuando el intervalo es abierto. Si
Si el intervalo es cerrado, por más que les quede algunos términos, no se puede hacer un entorno, porque la definición del entorno es que esté entre ciertos números, pero no tome esos bordes. Claro. Si le termina quedando un intervalo cerrado o semicerrado, tienen que decir que no pueden definir un entorno, y en el caso de que la propiedad de valor absoluto sea mayor a algo o mayor o igual, no importa si es mayor o igual o es solo mayor, no va a tener cota inferior ni cota superior ni nada por el estilo. Porque en esos casos pasa que el intervalo de acá, no sé, lo que sea el valor absoluto de x mayor a 3, por ejemplo, le va a quedar, siguiendo la segunda propiedad del valor absoluto, es x mayor a 3 o x menor que menos 3. Si yo supongo que este es menos 3 y este es 3, son todos los valores que están de este lado y son todos los valores que están de este otro lado. Los más En ese grandes caso, que 3 y los más grandes que 3. Que no tiene cotas. Si no tiene ninguna cota, obviamente deja de tener ínfimo, supremo, máximo, mínimo. Sí, interrumpí tu pregunta. no, profe, era justamente, iba a preguntar eso, pero ya respondí, así que gracias. Sí, ahí tienen que decir que en este caso sea, no importa si acá adentro no es solo X, es alguna otra operación, le va a dar otros valores probablemente, y en ese caso no va a tener. Hay mucho silencio. Se nota que estuvieron practicando, al menos estuvieron buscando exámenes para practicar. ¿Ya terminaron sus parciales? ¿Ahora solo le queda el miércoles o no? Claro. Sí, profe. Sí, profe. Aún así, la cosa no está para nada fácil. No. Es que son muchos temas, necesita Nos queda mucha este, práctica para avanzar rápido. nos queda este y el recuperatorio de los otros. Ay, no. Va a estar difícil para sacar un 6, incluso, profe, ni le digo para sacar una nota mayor. Bueno, acá tenemos que aprobar, ¿no? Así que envían al 6 y algo, cosa que si se confunden algo no están menos del 6. A examen aprobado no se le mira la nota. Sí. Menos a ese parcial que es larguísimo. ¿Y el segundo es más fácil o incluso peor? No puedo considerar, porque así como sacaron un tema ahora, ese tema se debería incluir al otro, así que no sé qué otros temas sacarían para que no sea más largo todavía que este. Ah, o sea que en el segundo van a estar integrales definidas. Ujú. Qué lindo. Y el modelo del año pasado no entró a integrales, en el que mandaran la foto. Corral. En los últimos años no estuvo entrando nada de integrales, profe. Bien. Igual, nosotros, por suerte, al menos mañana no vamos a usar para ver integrales, porque si no, no vamos a poder ver otros puntos. Y en la última clase del martes pasado vimos casi todos los casos integrales. Así que lo tienen que revisar en lo que ya vimos en la clase. Hay uno de límites que podríamos hacer, no sé si le da el tiempo. ¿Cuál? El F, 4F. Tangente cuadrada de 5x. No, o sea, no están para entrar en el examen. ¿No van a dar algún algebraico como el
C, D, por allí, y si entra una de las que preguntaron que vemos mañana. Bueno, Es lo mejor. único que sé. Súper. Profe, ¿es Sí. posible que nos pidan derivar por definición? Es posible. Puede aparecer por tabla o por definición, cualquiera de las dos. Hoy un compañero preguntaba además, fíjense el modelo que pasaron del año pasado, de Jeremías, pobre, que le pusieron hasta el número de DNI. Ítem 3, G de X, F de X es una función con asíntota y demás. Ahí, si bien fíjense que no hay ninguna de derivada, está tomando aplicaciones de la derivada. En algún momento va a haber que derivar. Entonces, tengan cuidado que en ese punto tienen que derivar 2 sobre x menos 2 para obtener cuál es lo que le está pidiendo. Entonces, si bien no aparece ninguna derivame por acá, hay actividades derivadas en la regla del L'Hopital del límite, hay actividades derivadas en el punto S y hay actividades derivadas en intervalos máximos mínimos, porque ahí sabemos que usamos la derivada. Y en cualquiera de esos casos pueden ser derivada por tabla, obviamente, considerando qué forma tiene su función. Pero sí, puede llegar a ser un punto, pero no, me parecería raro que aparezca. Pero no puedo decir nada porque yo no hago el examen. ¿Y quién hace de profe? Otra profe. Pero sí es algo que se ve, algo que está en la práctica. Cualquier cosa que esté dentro del temario puede entrar dentro de sus trabajos prácticos. Están sin duda o ya sale agota las pilas muy temprano. Yo tengo varias, pero son de puntos específicos. Eso yo creo que le voy a apuntar en clase, ¿no? Bueno, dale que nos vemos mañana con todas las energías. Lo que podríamos hacer es dejar un enlace de algún drive, entonces ahí van cargando todo, porque acá entre todas las fotos les paso lo que vimos hoy por si algo no anotaron. Hay uno, profe. Sí. Vale. No le escucho, chicos, no sé si me están hablando o si quedaron pensando. No, nadie está hablando. Ah, bueno. Está buscando entonces el ejercicio que puede preguntar, supongo. Y yo quería saber una cuestión técnica, no hacer un ejercicio. Así mientras buscarlo, o lo planteamos. Y les conviene que usemos 15 minutos y planeen ahora algo, entonces tienen con que seguir estudiando. Y
Porque mañana de las 2 horas nos van a quedar 1 hora después del ejercicio que tenemos que aprender a hacer. Profe, ¿y del parcial qué se le pasó? ¿Al que se veía mejor? El punto 2. Ujú. Es muy claro. El punto 2. Del que se ve mejor el que hicimos un ratito. Del de Jeremías. Bien. Voy a ver el punto 2. La IRG enlace en Drive. En ese lugar vamos a ir cargando los modelos. Entonces no nos quedan todas las fotos así. Acá tienen límites. El primero les dice con recursos algebraicos y el segundo les dice aplicando regla de L'Hopital. Recursos algebraicos lo primero que van a hacer es reemplazar el valor que al x tendiendo a puede ser un caso de indeterminación como puede ser que no. Entonces lo primero que van a hacer es probar. Tienen el límite de x tendiendo a 4 de raíz de x menos 2 sobre menos 3x cuadrado más 48. Y acá tienen que reemplazar en x por 4. Menos 3 por 4 al cuadrado más 48. Arriba le va a quedar 2 menos 2 en el numerador y en el denominador tienen 3 por 16. 3 por 16 es 48. Negativo no. Y entonces le da caso 0 sobre 0. Es indeterminado. Profe, L'Hopital solo se puede aplicar cuando es un cociente entre funciones, ¿verdad? Tiene que ser cocientes y el otro caso particular es el otro que vamos a ver mañana. Tiene que ser cociente de funciones y tiene que ser 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. En esas Gracias. cosas son las que se usan. Entonces, si tenemos este caso, sabemos que el 4, podríamos decir, es una raíz de este lugar. Entonces, como está incompleta, o puedo ir a buscar las otras dos raíces que me faltan por Ruffini, o puedo despejar la ecuación nomás, porque me va a quedar menos 3x cuadrado más 48. Por recursos algebraicos por ahí aparece mucho que si ya tengo la raíz, como tengo una raíz simple, igual voy y aplico la raíz. Él multiplicó por el cuadrado de la raíz. Entonces, acá suele haber confusiones porque veo que tengo una cuadrática y por otro lado tengo una raíz de x menos un número. ¿Está? Entonces, sabemos que una raíz es 4 porque al reemplazar por 4 en el denominador nos dio 0. Y esa es como la primera definición o concepto básico de raíz, que en reemplazo la función, el punto en esa función y me da 0. Pero siempre que haya una raíz, por más que después en algún momento capaz necesite trabajar con esa expresión algebraica,
lo que tenemos que hacer para tratar de salvar esa indeterminación es multiplicar por el conjugado de la expresión. Y después ver si necesito trabajar o no con lo que esté en el denominador. Entonces me va a quedar raíz de x menos 2 por el conjugado de esa expresión es raíz de x más 2 sobre raíz de x más 2. Entonces, para el siguiente paso tengo que el límite de x tendiendo a 4. Arriba me queda la diferencia de cuadrados, entonces me queda raíz de x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y en el denominador sigue quedando lo mismo. Este con este se va. Y acá me va a quedar el límite de x tendiendo a 4 de x menos 4 sobre raíz de x más 2 y menos 3x 40 más 48. ¿Está? ¿Qué pasa ahora? La única forma que yo pueda despejar es factorizando esa expresión, por lo que dijimos anteriormente. Si nosotros reemplazamos y nos dio 0, podemos llegar a buscar cuál es la otra raíz, entonces factorizamos ese polinomio. ¿Sí? Es una expresión polinómica que tiene coeficiente principal distinto de 1, entonces también tenemos que considerar eso. Y si es x cuadrado, o sea, tiene grado 2, va a tener 2 raíces. 4 es 1. Vamos a ver cuál es la otra. Tienen en un cálculo auxiliar que menos 3x cuadrado más 48 es igual a 0. Y acá tienen menos 48. Vamos a pasar así simple, no vamos a trabajar con el otro porque si no se nos va a ir el tiempo. Yo cambio la multiplicación por división, pero pasa el mismo signo, ¿no? Porque cambio la operación. X cuadrado me va a quedar menos por menos, el resultado va a ser positivo y 48 dividido 3 es 16. Y lo que aprendimos ya en la facultad, que la raíz cuadrada se consideran los dos signos. Entonces quiere decir que una raíz es 4 y la otra raíz es menos 4. Pero ninguno de los que nosotros resolvimos anteriormente, porque nuestra facultad tiene esa costumbre, antes nuestro coeficiente principal era distinto de 1. Cuando yo quiero escribir un polinomio en su factorización con las raíces, tengo que considerar que este es el coeficiente principal menos una raíz menos las raíces que tenga. ¿Está? Entonces, nuestra expresión del denominador se va a escribir con el coeficiente principal, que es menos 3, por x. Siempre cambio el signo a la raíz. La primera era positiva, la voy a escribir negativa. La segunda era negativa, la voy a escribir positiva. Esta expresión que me queda determinada acá es la que corresponde a la factorización del denominador.
Y en este caso no solo tuvieron que usar que cuando tengo una raíz multiplico y divido por el conjugado de la expresión, sino también tuvieron que haber factorizado la expresión. Hay casos en los que es necesario y en otros casos en los que no. Por eso yo siempre aconsejo, tenemos la raíz, empezamos por ahí y después vemos que vamos a necesitar. No me voy y distribuyo ya de una esto, sino veo qué me queda una vez que multipliqué el numerador y el denominador por el conjugado, que es lo que hicimos acá al principio. Arriba me va a quedar la diferencia al cuadrado, la resuelvo, veo que me queda y entonces ahí sé que necesito para salvar la indeterminación. Y les queda que x tendiendo a 4, x menos 4, y acá era menos 3, todo esto que está acá, según lo que nosotros hicimos en nuestro cálculo auxiliar, le vamos a poner 1, es lo mismo que x menos 4 por x más 4 por lo que ya estaba, que no lo tocamos, raíz de x más 2. Entonces, si bien arriba pareciera que hay solo la resta, y yo siempre insistí que si hay resta no pasa nada, pero es el único término del cociente. Como de vuelta si tiene un paréntesis invisible, y lo que yo simplifico es todo completo. Y en ese Queda caso, 1. 1 queda en el numerador, y debajo me queda solo menos 3 por x más 4 por raíz de x más 2. Y como ya sabemos que no va a dar 0 en el denominador, porque una raíz era menos 4. Pero acá si yo reemplazo por 4, esto es 4 más 4, es 8, ¿no? No me va a dar 0 acá. Y lo mismo acá, me va a quedar raíz de 4 más 2, tampoco me va a dar 0. Entonces ya podemos calcular el límite. Y ahí hacen 1 menos 3 por 4 más 4, porque en ese punto a nosotros nos interesa, raíz de 4 más 2, y realizan el cálculo. Ahí recién está terminado su ejercicio, ¿está? Dar 1 menos 3 por 4 más 4 es 8. Por lo que nos queda acá de vuelta también es 4, porque raíz de 4 es 2 y 2 más 2, 4. Entonces les queda menos 1. Recuerden que el signo siempre se pone o entre el cociente o en el numerador. 3 por 8, 24. 24 por 4. 96. Es 96. Y ahí terminó el cálculo del límite por métodos algebraicos. Tienen que ir de nuevo a recorrer todos sus apuntes los que vimos en clase, que consideramos para factorizar, si en algunos casos hay que usar Ruffini o no hay que usar Ruffini. Siempre que aparezca la raíz tenemos que multiplicar y dividir por el conjugado. Estaba la consigna por acá. Ahí le incluyo en su cálculo.
Me preocupa el silencio, hermano. Pero bueno. Mañana voy a ver sus caras. ¿Me asusto o no me asusto? Un sucede. Esa azul estamos todos acá detrás de la pantalla, nomás, con el micrófono apagado, apretando. Prestando atención. Bien, chicos, con eso tienen para revisar al menos 2 temas o la primera parte, que es el primer trabajo práctico. Y mañana vamos a tratar de, sí o sí, tenemos que ver el límite que les dije, porque eso no lo habíamos visto porque había un ejercicio en el trabajo práctico. Y ver si vemos algo de aplicación de la derivada o al menos cómo pueden interpretar las consignas que se les dan. Tengan en cuenta siempre que la recta tangente coincide con la pendiente de la derivada en un punto en particular que se quiera estudiar. Y por otro lado, cuando habla de rectas paralelas, las paralelas tienen la misma pendiente, y cuando habla de recta normal a una dada, es la pendiente, la inversa de la pendiente y también cambiada de signo. Super, profe. Bueno, Gracias. también nos vemos mañana. Nos vemos, profe. Que siga bien. Hasta luego, profe. Luego.